Dios les bendiga una vez más. Aquí estamos. Vamos a continuar hablando acerca de la revelación de Dios. Y hablaba que el apóstol el hombre de Dios escribe en el libro a los Hebreos, en el capítulo 1, acerca de que Dios muchas veces se ha manifestado a nosotros los humanos en otros tiempos a través de los padres por los profetas. Él siempre, Dios está y estará interesado en nosotros que somos su creación. Y hablaba también de dos categorías en las cuales podemos nosotros, a través no solamente de la Biblia, saber de Dios, sino que a través de todo lo que nos rodea. Y una de ellas es la revelación general y una revelación especial. Y voy a hablar acerca de la revelación general o natural. Dios se da a conocer a través de la creación. O sea, estoy hablando de la naturaleza. Dios se ha revelado a todo el mundo de una manera general por medio de lo que Él creó. Vamos a ver el Salmo 19. En este Salmo 19, el escritor, o sea, el salmista, en el versículo 1 del Salmo 19, dice de esta forma: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oído su voz. Por toda la tierra, note ahí, salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Qué hermoso es saber que Dios se revela, o a Dios lo podemos conocer a través de esta revelación natural. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Vamos a irnos a la carta del apóstol San Pablo, capítulo 1, a los Romanos. La carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, note cuáles son las cosas invisibles de Él. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar, y una de las cosas es que hay cosas que nosotros no entendemos o no comprendemos del carácter de Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Él. Hay cosas que nosotros no las debemos de relacionar con lo de Dios, y hay cosas que sí debemos de saber cómo relacionarlas. Hay todo lo que existe en el mundo y fuera de esta tierra, Dios lo hizo. Nadie humano es capaz de poder hacer algo semejante como este mundo tan hermoso, tan bello, tan precioso que Dios nos ha regalado. Una naturaleza, unos animales tan hermosos, unas plantas. Todavía podemos comer verduras, todavía podemos comer frutas, todavía podemos saborear aquel fruto de la tierra. Pero hay cosas invisibles de Dios. Y aquí habla de su eterno poder. ¿Cómo es que Dios, a través de su amor, de su gracia, de su poder, puede suplir las necesidades de su pueblo? Estoy hablando de una providencia de Dios. Dios es capaz de todo eso y más, de suplir nuestras necesidades ahora que estamos dentro de casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, y que muchos de nosotros que trabajamos no lo estamos haciendo. Dios es capaz de eso y más. Dice su eterno poder, hermano, se hace sentir, se hace vivir sobre su pueblo. No está hablando de un Dios airado, está hablando de un Dios de amor, está hablando de ese Dios bondadoso, está hablando de ese Dios que se complace en bendecir a su pueblo. Por eso es que nosotros como cristianos debemos de orar.
Debemos de buscar su rostro en este tiempo porque sabemos que Dios está allí. No lo podemos ver, no lo podemos palpar porque es invisible. A ese Dios invisible nosotros servimos. A ese Dios que ha extendido su misericordia sobre todos y cada uno de nosotros es el que nosotros servimos. Por tanto, nos hace a cada uno de nosotros conscientes y responsables de que Dios existe a través de su creación y que Él está buscando que todos nosotros, amados hermanos y amigos, le conozcamos. Aunque somos su pueblo, aunque vamos mucho tiempo a la iglesia, muchas veces no conocemos a Dios. No conocemos ese eterno poder. Pensamos que Dios es como un aparato, así como algo que nosotros queremos que se manifieste cuando yo lo necesito, cuando yo estoy pasando esta dificultad. Pero Dios es el tiempo. Dios va a tratar y está tratando con cada uno de nosotros como Él lo sabe. No podemos reclamarle a Dios, no podemos decirle a Dios qué está pasando, por qué está sucediendo todas estas cosas. No podemos decirle, porque Dios es el que controla la naturaleza. Dios la hizo y por ende Dios tiene el control. Dios no es un Dios que hizo la creación, que hizo lo que existe, que hizo hasta aquellas cosas que nosotros no podemos mirar. Lo invisible de Dios no solamente está tratando de cómo Dios nos ama, de cómo Dios nos ha sanado, de cómo Dios nos ha librado, su eterno poder y su deidad. Dios es Dios y no puede salvar la humanidad San Martín de Porres, no puede salvar la humanidad cualquier deidad que el hombre haya inventado. Deidad es un Dios con D pequeña. Deidad es aquel amor grande de Dios Jehová para cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo está hablando en este libro a los romanos que nosotros debemos de saber lo invisible de Él. Por esa razón debemos de conocer quién es Dios. Dios se da a conocer a través del hombre. Lo que estoy hablando es de la conciencia. Dios se da a conocer al hombre. Aunque la revelación general nos conduce al conocimiento específico de Dios, Dios nos hace responsable de explorar acerca de la existencia de Dios. Dice allí la Biblia, en el libro a los Romanos, ahí mismo donde estamos, capítulo 2, versículo 13. Mire qué lindo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que no es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces, una de las cosas más imprescindibles es que Dios nos ha mostrado su ley, su amor. Aunque la ley nos ha indicado, nos ha enseñado, hermanos amados, no robar, no hurtar, no dirá falso testimonio. La ley no puede salvar a nadie. Es a través de Jesucristo que nosotros hemos sido salvos. No es a través de creer en una imagen, en algo que se puede palpar. Por eso es que Pablo está escribiendo esta parte tan linda, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles. Entonces, qué lindo es saber que Dios se da a conocer a nosotros por la conciencia. Y Dios también se da a conocer a través de la historia, o sea, de los hechos. Dice el libro de los Hechos, ahí el capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y se ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquemos a Dios,
si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, hay algo lindo, y voy a leer otra lectura en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 19 al 21. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. La revelación general nos permite conocer a Dios en forma general como creador y soberano de todo lo que existe. Dios no es verbal, no es suficiente para la salvación del hombre, sino que está Jesús. Afirma la existencia de Dios. La Biblia afirma la existencia de Dios en esa revelación general. Y por eso, amados hermanos, es lindo saber y conocer que las Escrituras nos habla de Dios. La revelación especial llega a su plenitud en Jesucristo, quien es el autor de la creación. Es el medio de nuestra salvación y la forma más completa de la autorrevelación de nuestro Dios. Y así lo describe en el libro de los Hebreos, el que leímos, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, y habla de esa manera: nadie que haya experimentado y recibido a Cristo humildemente podrá tener el conocimiento verdadero de la revelación acerca de la persona y el carácter de Jesucristo, el Hijo de Dios, si esta información de Cristo solo la tiene la Biblia. Bendito sea su nombre. Dios se da a conocer de una forma escrita. Mire qué lindo. Yo les dije que Dios se da a conocer a través de la creación. O sea, estoy hablando de la naturaleza. Dios se da a conocer a través del hombre. Hablé de la conciencia. Pero también en esa revelación, Dios se da a conocer a través de la historia. O sea, está hablando de los hechos portentosos de Dios en la vida del ser humano. Pero también hay una revelación especial o sobrenatural. Estoy hablando de conocer de una forma encarnada a Dios. Estoy hablando de Jesucristo, el Salvador de nuestras vidas. Y le dije que nadie puede experimentar a Cristo si no es, o conocerle, si no es a través de su palabra, que es la Biblia. Allí está el origen de todas las cosas. Entonces, la Biblia como revelación especial es un largo y divino testimonio en cuanto al Hijo de Dios, en cuanto a su misión, en cuanto a su relación con nosotros. Dios escogió la Biblia para que fuera el vehículo directo de su revelación. Por medio de la Biblia, Dios le ha agradado en su soberanía revelar el carácter de nuestro Salvador Jesucristo. Dentro de esa historia de la revelación bíblica en el Antiguo Testamento, Dios pidió a algunos hombres que escribieran sus palabras para todo el pueblo. Por ejemplo, en el libro de Éxodo 34:27, Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Estas palabras siempre han sido las que definen la revelación entre Dios y su pueblo. Mire qué lindo.
Dios seguía hablando con su pueblo por medio de sus profetas. A Isaías Dios le dijo: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, hasta la eternidad. Eso está en Isaías 38. El propósito de Dios es que la Biblia sirva como esa guía para todo su pueblo. Lo que tenemos en el Antiguo Testamento son los escritos recibidos primeramente por el pueblo de Israel y luego por la iglesia primitiva en el primer siglo después de Cristo, como la palabra verdadera de Dios. La iglesia primitiva continuaba antes de que saliera el Nuevo Testamento como palabra de Dios, y la iglesia aceptaba estos escritos del Antiguo Testamento, y luego salió el Nuevo Testamento con los escritos apostólicos sobre la vida y enseñanza de Jesús. Qué lindo es nuestro Dios. La Biblia nuestra, en ella tenemos 66 libros que componen nuestra Biblia y son los que testifican de su propia autenticidad y lo que el Espíritu Santo ha confirmado para el pueblo cristiano. Así que, hermano, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días Dios nos ha hablado por el Hijo, a que constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, está hablando de Adán, está hablando de Noé, está hablando de Abraham en el libro de Génesis, por los profetas está hablando por Moisés, está hablando por Juan el Bautista a la nación de Israel, y por su Hijo Jesucristo también a los judíos, por aquellas naciones que le escucharon y que le estamos escuchando. Está hablando a los gentiles. Por medio de Pablo, Dios usó a este hombre de Dios para escribir y para hablar a la iglesia de Dios directamente. Dios habla directamente a su pueblo. Qué lindo es saber que existe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en las cuales estas páginas de la palabra de Dios nos habla de ese Dios verdadero. Lee tu Biblia, te invito, utilízala en este tiempo que Dios nos ha prestado de poder estar en nuestra casita y poder estar allí escudriñando la palabra del Señor. Reúne a tus seres amados y háblales la palabra del Señor, tú que eres la cabeza del hogar, tú que conoces a Jesús, y Dios te va a dar sabiduría. Explícales la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga en esta hora, y fue para mí un privilegio poder llegar hasta la comodidad de tus hogares. Se despide de ti tu hermano y amigo Salvador Cruz, del Despertar de las Misiones. Gracias.